Punto y Coma tenemos como invitado especial al poeta costarricense Alfredo Trejos, quien va a presentarnos su más reciente poemario llamado Crooner, libro publicado por la editorial de la UNED. La periodista cultural Ana Beatriz Fernández también nos hablará el día de hoy sobre la vida y obra de este autor y sobre todo del particular estilo de un escritor amante del boxeo, del cine clásico norteamericano y del jazz. Bueno, Alfredo es una persona muy querida para mí, lo admiro muchísimo, me parece que es un gran poeta y un gran escritor, si es que hay una diferencia en eso. Me parece que el trabajo que él hace es un trabajo bastante original, tiene una voz muy propia, digamos, bueno, la voz de cada poeta es su voz y eso es indudable, pero es bastante particular y sigue una línea bastante personal y eso lo destaca. Además, su trabajo como gestor, como promotor literario es muy importante. Su taller, Tráfico de Influencias, bueno, yo participé en el taller durante varios años. Es una persona muy respetuosa, que lee con cuidado. Además, es un gran lector y eso se le siente cuando uno conversa con él, cuando él habla sobre la poesía que uno intenta hacer y sobre su propia poesía, o sea, eso se transpira en su propia poesía. Entonces, yo creo que es un caballero. Es raro decir esto, ¿verdad? Porque en estas épocas en las que decir eso no puede sonar machista o no sé, pero digamos que es una persona amable, es una persona amable en el sentido de que es amable y que es una persona que uno puede amar, digamos. Entonces tiene estas cualidades y esas cualidades están en su poesía. Aquí en San José empecé a buscar vías, puntos de encuentro con alguien, con las personas que tuvieran, no sé, esas afinidades, que era escribir poesía. Y pues en esa búsqueda tuve la suerte de encontrar el taller de Francisco Zúñiga Díaz. Eran sesiones maratónicas de 3 veces al día, casi 3-4 horas nos reuníamos y para mí fue una escuela importantísima. Sin ese taller yo no hubiera logrado pues despertar, convencerme, sobre todo más que despertar, convencerme de que eso era lo que yo quería, escribir. Y escribir poesía, y lo sigo haciendo así, no he derivado en otros géneros con la formalidad que tal vez debería, pero me siento tan cómodo en ese género que así ha sido por casi ya 20 años. Entonces, esa búsqueda dio frutos, fue muy beneficiosa y conseguí entonces afianzarme entrar a ese mundo que a veces pues, se puede tornar un poco hermético, un poco complejo, un poco laberíntico y permanecer ahí con mayor o menor suceso en cuanto a lo que yo quería decir, lo que yo quería buscar y lo que yo quería encontrar. Y de ahí los resultados que, bueno, ante los que yo me siento en este momento de mi vida, pues, relativamente satisfecho. Y siempre buscando y siempre con ganas de leer, con ganas de investigar, con ganas de observar, que el poeta que no observa es un poeta que en realidad pierde el 80% de sus capacidades para enfrentarse a la página en blanco. Entonces, en esa mecánica de trabajo me he sostenido, digamos que satisfactoriamente hasta el día de hoy. No es que te odie, no es tan sencillo. Es un rencor adquirido con los años. Es una variación del odio lo que tengo. Una punta de odio y al mismo tiempo un iceberg de odio. Un talón, una colilla, una píldora de odio. Porque te odio y fíjate que te odio toda la mañana insalubre, toda la tarde apestada y parte de la noche tan escasa.
y el amor que te profeso, y el amor autónomo y maniático y postrante y efusivo y sintomático y fatigoso y lerdo y apurado que te tengo, como dijo Galileo, sin embargo, se mueve. Mira, a la fecha yo considero Kruner como el trabajo más redondo el cual he podido ofrecer al lector. Y eso ya para mí es ganancia al 100%. ¿No? La obra se ha desbordado, mi obra se ha desbordado por necio, porque eso de estar, en algún momento de estar escribiendo a diario, casi que por, no sé, majadereando. Yo lo veo así, y me perdonarán el término, pero estar majadereando, de escribir a diario, entonces, claro, de pronto tenés una pila de poemas que el 80% no sirven para nada. Y bueno, parte de la madurez que yo encontré en Kruner, más bien, yo me vi en Kruner como un autor maduro y le agradecí al libro el poder reconocerme como tal, porque me di cuenta de que que necesitaba empezar a descartar trabajos. Porque de pronto yo hablaba con el querido amigo Gustavo Solórzano y le decía, mira, es que yo tengo 5 libros inéditos. Y Gustavo se sorprendía, y yo también, era una especie como de esas sorpresas extrañas, ¿no? Porque 5 libros en 3 años es demasiado. Entonces, no, tenés que empezar a descartar, a depurar esa gaveta de tus chunches poéticos, y ya cuando estás en propiedad de algo verdaderamente de peso dice uno, ¿no? Ya después se sabrá, ojalá que se sepa en algún momento, ¿verdad? Después se sabrá, pero entonces Kruner ya resultó. Me pareció que ya el material que entregamos era el que debía ir, con los ajustes del caso. El trabajo de edición que hacen en la editorial de la UNED es algo que te deja sumamente satisfecho, que más bien uno agradecerá siempre. Y bueno, ese proceso, ante todo, te lleva a convencerte de que sí, estás tal vez en una buena época para escribir tus cosas, para decir tus cosas. Y puedo entonces ofrecer una obra un poco más digna, ¿no? Carta a un incendiario. Miguel Aguilar. Con gran agilidad, el narrador ofrece un profundo mensaje sobre la importancia de cuidar la naturaleza y aprender a convivir con ella, pues solo en armonía entre los seres humanos y su entorno se puede construir un mejor mundo. Trejos nos comenta que crooner es un término inglés que denomina cierto tipo de cantante melódico, de voz susurrante y muy popular en la segunda mitad del siglo XX en Norteamérica. Se trata de una especie de cantores románticos y tristes, como Louis Armstrong y Frank Sinatra. Estos susurradores componen el pretexto con el que Trejos nos adentra en un mundo íntimo de misterios básicos y cotidianos, sin mayores pretensiones que la existencia en y desde la tierra. A vos sí te permiten sentarte sobre la barra, tirar la bebida, hacer obscenidades, arrastrar tu biberón por el piso inmundo. Te ovacionan cuando pedís algo con monosílabos, cuando garabateás sobre el mantel, cuando insistís en que podés manejar, cuando vas cuadrúpedo bajo las mesas, cuando hundís tu rostro en el escote de alguna desconocida. A vos sí te dejan caerle a golpes a las flores, a los amigos, intentar doblar los tallos de las copas, gritar porque estás harto, porque querés irte. Vos ni me podés decir qué edad tenés, porque yo tengo casi 38. En otras palabras, lo que a tu edad es adorable, a la mía es muy triste. No quería remitirme directamente a la figura del crooner como tal, a ese cantante melódico que susurra, ¿no? No necesariamente triste, pero sí que susurra. Ese Sinatra, ese Andy Williams, ese Chet Baker, como hablábamos, sino que más bien figurara un símbolo. Entonces, me pareció que era una especie de título que quedaba en la ambivalencia, incluso, que quedaba dentro de lo ambiguo, y que no me iba a mí a etiquetar en función de lo que iba a decir en los poemas del libro, sino que iba a quedar como un título flotante, sí que iba tal vez incluso a ofrecerle a los poemas una cierta atmósfera oscura, llena de humo, aquello que
se desprende de la noche, se desprende del oscuro, se desprende de la tiniebla de la vida urbana, ¿no? Y que al fin y al cabo terminara, no sé, contaminando es una palabra un poco fuerte, tal vez invitando al lector a que se adentrara en el símbolo como tal y extrajera sus conclusiones. Yo pienso que lo logré en algún sentido, por eso la satisfacción absoluta con el libro y bueno, la figura del crooner se resuelve en cada poema, no enfocándome propiamente a un personaje, a un estilo, sino que es más que todo que va en paralelo a una atmósfera, a una manera de decir las cosas, y de ahí pues que la gente empezara pudiera tener las herramientas para comparar lo que yo digo en los poemas con lo que la música del crooner, la actitud, la leyenda del crooner puede significarles, y cada quien obtendrá de ellos una lectura personal, evidentemente, y podrá extraer el mensaje que mejor le convenga o que le sea más, que le quede más a mano. Pero sí son poemas oscuros los poemas de crooner, son poemas de una especie de infierno, ¿no? Poemas infernalizados, de alguna manera. No es la tristeza por la tristeza, el dolor por el dolor, la calle por la calle, esa pérdida incluso de la conciencia y de la vitalidad, incluso hasta de la humanidad. No lo son, pero sí son poemas de un infierno, digamos que un infierno gustoso y personal. Presentamos hoy en Punto y Coma la unidad didáctica Paisajes Fluviales de Costa Rica, un minucioso estudio sobre el sistema fluvial de nuestro país. Con gráficos y hermosas fotografías, este libro está dirigido tanto a los especialistas como al público en general, amante de la naturaleza. Les invitamos a conocer más sobre esta obra. Buenos días. Bueno, este libro habla sobre las grandes unidades fluviales o de ríos de Costa Rica, desde el punto de vista geomorfológico. Entonces usted me va a preguntar, ¿qué es la geomorfología? Bueno, la geomorfología podemos decir que es una disciplina asociada con la geología, que estudia solo los 2 últimos millones de años. Parece que fuera muchísimo tiempo, pero si tomamos en cuenta que la Tierra tiene entre 4.000 a 5.000 millones de años, 2 millones de años, perdón, no es nada, ¿ya? Es ayer. Y por supuesto, en ese periodo de tiempo han transcurrido muchas cosas que nos afectan hoy día. La corteza terrestre ha cambiado enormemente. Si bien las rocas más antiguas que podemos encontrar acá se remontan a unos 60 millones de años, finales del Cretácico, Costa Rica comienza a formarse como una unidad hace solo 2 millones de años. ¿Nos podría comentar a quién va dirigido este libro? Este libro en realidad va dirigido particularmente a las personas que se interesan en las ciencias de la Tierra, pero también a todo público, porque explica las grandes cuencas fluviales de Costa Rica. Permite no solamente a los costarricenses, pero a todo aquel que lo lea, de tener un conocimiento de la hidrografía de Costa Rica. Podemos decir que en un paisaje fluvial vamos a tener toda la dinámica de un río, desde su naciente hasta su desembocadura. Y aquí vamos a decir algo que tal vez los va a sorprender, pero Costa Rica es un país donde los ríos cambian de nombre a la vuelta de la esquina. Generalmente, en la mayoría de los países, un río conserva su nombre desde su naciente hasta su desembocadura. No es el caso en Costa Rica. Le puedo dar un ejemplo. El río Virilla, que nace en las faldas del volcán Irazú, cuando se une con el río Grande, pasa a llamarse
Tárcoles. ¿Ya? Pero ese no es el único caso. Comencemos con el Reventazón. ¿Ya? El Reventazón comienza llamándose Río Grande de Orosi. Luego pasa a llamarse Reventazón y por último, en su desembocadura, termina en el París-Mina. Entonces, la gente que se encuentra en esos lugares no sabe exactamente en dónde está, porque el río cambia de nombre. ¿Ya? Entonces, hablando siempre sobre los ríos aquí en Costa Rica se caracterizan por lo que llaman acá cabezas de agua, es decir, grandes crecidas. ¿Ya? Y eso es debido a las lluvias tropicales en la parte alta de la cuenca. Y eso tiene consecuencias porque va erosionando y modificando el lecho del río. ¿Usted cree que con la creación de parques nacionales hemos logrado mermar el deterioro de estos sistemas? Por supuesto, pero en parte. Pero en parte, porque tenemos que tomar en cuenta que este es un país tropical y que, digamos, las grandes crecidas de los ríos pueden ser decenales, pueden ser centenarias, y eso no lo para nadie. ¿Ya? Muchísimas gracias. Hammurabi el legislador, Aquetanón el rey hereje, Confucio y el buen gobierno, Buda, Siddhartha el iluminado, Protágoras, justo relativista, Alejandro Magno, Julio César, María, San Agustín, Mahoma, Maquiavelo, Copérnico, Galileo, Voltaire, Marx, Rousseau, Immanuel Kant, Francisco de Miranda, Benito Juárez, Abraham Lincoln, Florence Nightingale, Nietzsche, María Curie, Einstein, Gabriela Mistral, Martin Luther King. Todos sus sueños hoy alimentan a los nuestros. Hoja de afiliación y otros clichés. Bonilla, Ronald. Bonilla parodia la obra de los antipoetas. Superficial, insolente y sin compromiso alguno. Fuera de esta parodia y de la sátira que comportan su mensaje coyuntural, este libro trascenderá porque reafirma el compromiso social y estético del poeta. El autor del libro Kruner no pretende dinamitar la literatura ni alzarse en la batalla de la trascendencia. Nos ofrece, en cambio, poemas reposados. Él mismo señala, estos poemas vienen de vuelta de los conflictos y traen ofrendas de paz. Es una propuesta para volver a la contemplación que armoniza nuestras pérdidas, angustias y extravíos. Bueno, yo creo reconocer en este poemario, digamos, lo que me provoca y me conmueve, a lo que me convoca, digamos, es a esta escritura de Alfredo, en la que él es una especie de arqueólogo para mí. O sea, él hace una incisión, bueno, primero, se mira al espejo, porque Alfredo es un voyerista de sí mismo. O sea, él siempre está examinándose y viéndose su cuerpo, porque su cuerpo como cuerpo pesado, físico, está siempre presente, sus órganos, y no como una cosa metafísica, sino como algo que está ahí, que es fuerte y presente. Entonces él, para mí, se ve en un espejo y hace una incisión a lo largo de todo su cuerpo, y uno ahí, él penetra en eso y empieza como un arqueólogo a excavar en sus diferentes capas, y excava y excava y excava, y las va sacando y las va inventariando. Hace un inventario de sí mismo siempre, lo cual es muy interesante porque hace que su poesía nunca se dé por satisfecha. O sea, él nunca encuentra un fin, por decirlo de algún modo, y eso es lo que él hace consigo mismo. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención también, y es esta capacidad de arrancarse la piel, quitarse la ropa y arrancarse la piel. Entonces es como una taxidermia, o sea, uno está siempre como en presencia de este acto, y entonces uno lo ve no solo desnudo, sino que lo ve por dentro. Y es una manera con mucho humor y un humor negro de verse a sí mismo. Y eso uno lo agradece, porque cuando el humor es en otras personas puede convertirse en burla, pero cuando es sobre uno mismo es un cuestionamiento. Pues uno lo ve, pero a la vez le permite a una misma cuestionarse sobre una misma y su vida, ¿verdad? Entonces es una reconciliación, porque es como aceptar que yo tengo heridas
y que libré una batalla y que libro una batalla conmigo mismo, y esas heridas están ahí y las limpio, y la sanación precisamente consiste en verlas, poderlas limpiar, y muchas veces cierra y la cicatriz se sigue viendo. Entonces yo creo que él con su libro hace esto. Aquel clásico consejo de que no solo hay que leer poesía, sino que hay que leer de todo, y que para leer poesía hay que leer de todo, desde la teleguía hasta toda la obra de Eliot, ¿no? Pues claro, hay que hacerlo, es menester, es una obligación, porque si no, ¿cuál sería el elemento de contraste si no lees, si no observas incluso todos los estímulos a tu alrededor como texto, ¿no? Leer tu entorno. La literatura norteamericana, que para mí ha sido pues que me ha gustado tanto, por la que me he dejado influir tanto también, ha sido pues fundamental. Claro, yo no me limitaría porque ni siquiera lo aconsejaría a nadie, sería un contrasentido limitarse a la literatura norteamericana como para encontrar ese eco y poder definir tu estilo, tu voz. No, hay que leer de todo, no tanto los ismos, no tanto las vanguardias, sino los autores, poder desarrollar ese instinto para encontrar un autor con el que te sintas cómodo, con el que te sintas a gusto, en términos de amistad incluso, y de ahí generar ese trámite, te doy y me das, ¿no? Así debe ser, y ojalá que la gente que tenga alguna inquietud por escribir poesía lo tome en cuenta. Amor, en pocas palabras, tengo fundas de terciopelo para todos tus parquímetros. Es tan plana la piel cuando se toca, es tanta la postración de las sábanas. Tengo que decírtelo, para mí, una estrella difunta hace lo que una puerta hace. Soy una ahuesada columna de humo que se arrastra. Estas calles las trituro yo solo con pezuña de hielo, a propósito de querer tanto y tener tan poco. De irse con todas las esperanzas de tocarte indefinidamente. Tengo que irme. Tengo que mantener cavadas tantas huellas, tantas tumbas. Porque desde el atrio de tu cara me llamaste y no encontré jamás cómo llegar. Como decía Hemingway, ya el libro publicado es libro muerto, es león muerto. Entonces tengo que empezar a despejarme de todo aquello bueno que me dio Kruner en cuanto a lo conceptual, ¿no? Ya uno a estas edades uno ya debe abandonar al poeta, aquel poeta tal vez entregado y visceral y incluso hasta atormentado. No, uno debe ponerse serio y empezar a generar un verdadero proceso conceptual en tu creación. Entonces, estoy en un momento en el cual Kruner fue muy importante, lo reservo ya como un experimento muy gratificante por todo lo que te he dicho, y ahora pues buscar un nuevo reto, ¿no? Aplicarme a algo más que ya que para mí sigue siendo un misterio en este momento que estamos conversando, pero que es parte de lo hermoso de los procesos creativos. Denme un escenario, el más solitario de San José, y déjenme cantar lo que canto en la ducha. La UNED le facilita este impreso para que el poeta Kruner le cante a Mohamed Ali, a Jackson Pollock, a Messi y a las extensas tempestades del ser. Razón de más para invitarles a leer Kruner. Lo encuentran en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Museo de Jade en el centro de San José.